Bueno, como bien dijo el doctor, el tema de la clase de hoy es restauraciones intrarradiculares. Repasamos nuevamente rapidito, dentro de la gran clasificación de las prótesis fijas, teníamos aquellas restauraciones coronarias, parciales y totales, como ya vimos, incrustaciones, carillas dentro de las parciales y coronas y puentes dentro de las totales, y además se dividían en intrarradiculares, donde tenemos a los pernos y a los postes. Estos son los tipos de restauraciones que vamos a ver en el teórico de hoy. También podríamos clasificarlas a las restauraciones coronarias según la ubicación en el diente en extracoronarias, que Profe, son las disculpe, coronas. ¿usted está Sí, presentando? sí, no Ah, sale. no sé si soy. Ah, No, perdón, perdón, no sé si perdón. soy yo. Perdón, 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 perdón. Ahí está. Ahí sí. Ahí, perfecto. Ahí sí, Maximizar el... Perdón. sí, ahí sí. Menos mal que me dijiste. Bueno, estaba muy bueno. Pensamos que estaba dando una introducción breve Ah, al... no, ya estaba presentando. Bueno, ahí está. Se la escucha Bueno, un poco despacio igual, doctora. ¿se escucha Casio? Sí, A ver, ahí se escucha mejor. Ahí está. sí, ahora Sí, sí. ahí se escucha mejor. Bueno, las restauraciones entonces se dividían en coronarias e intrarradiculares, y dentro de las intrarradiculares teníamos los pernos y los postes. También las podríamos clasificar según la porción involucrada del diente en extracoronarias, que son las coronas, intracoronarias, las incrustaciones, y intrarradiculares. Intrarradiculares, no digan interradiculares, porque muchos dicen interradiculares, eso sería entre las raíces. Intrarradiculares. ¿Qué son las restauraciones intrarradiculares? Son restauraciones que pueden ser directas o indirectas, que están indicadas. Esta definición la tienen que desglosar bien y entenderla bien, porque ahí dice todo para lo que sirve una restauración intrarradicular. Están indicadas cuando la estructura dentaria removida o destruida es insuficiente para retener una restauración coronaria total. ¿eh? Es decir, que su principal función es la retención, con mayúsculas. ¿eh? Es por retención que se indica una restauración intrarradicular. Además van cementadas en el lecho endodóntico, en el conducto, posibilitando la posterior restauración del elemento dentario, la restauración coronaria del elemento dentario. Es decir, que no es ni para reforzar el diente, ni para darle estética, porque la estética, función y morfología se la dan las coronas futuras que van sobre esta restauración. La restauración intrarradicular lo único que hace es permitir la posterior restauración coronaria. Es decir, que la función es la retención. Entonces vamos a ver algunos unos conceptos importantes para tener claro. Ahí estaría la restauración intrarradicular colocada en el gráfico. Otros nombres que lo pueden encontrar en la bibliografía son pernos, espigas, endopostes, postes, anclajes intrarradiculares, pinos también le llaman en algunos libros brasileños, en portugués. Bueno, ¿y qué conceptos? Estos conceptos tendrían que también tenerlos claros para entender por qué hacemos una restauración intrarradicular. La utilización de un anclaje intrarradicular no presenta ninguna función de refuerzo. Como yo le decía, antes se creía mucho, antiguamente, que el perno reforzaba la pieza dentaria. No, hoy se sabe que no es así, que la función es la de retención. Es decir, que no presenta ninguna función de refuerzo, sino más bien está vinculada a la necesidad de darle forma de retención y resistencia al núcleo y a la futura restauración protética. Es decir, que ese perno poste, esa restauración intrarregular, busca como objetivo principal permitirnos generar un material de núcleo, que según el caso, si es un perno será colado, si es un poste será plástico, para luego soportar esa restauración coronaria posterior. El principal factor que amenaza la supervivencia de un diente con endodoncia es la pérdida de tejido dentario.
Por lo tanto, no es necesario reforzar al elemento dentario, sino que lo fundamental es no debilitarlo innecesariamente. Y eso que quede bien claro, chicos, no refuerza nada, solamente me da retención para la futura colonia. ¿Cómo podemos clasificar a los pernos o postes? Podemos clasificarlos en general en personalizados, que pueden ser colados, inyectados, prensados o combinados, que es la forma de obtención, la forma de manufactura de las restauraciones intravasculares, o también los preformados o comerciales, que pueden ser metálicos y no metálicos. Ahora vemos cuál es la gran división de las restauraciones intravasculares. Acá hay algunos ejemplos de colados, inyectados. Esto es un colado, esto es inyectado, prensado, y esto es un combinado, que serían postes comerciales personalizados con algún tipo de resina. En cambio, los postes tenemos que pueden ser de metales y no metálicos. Metales como el titanio o el acero inoxidable, y los no metálicos como fibra de carbono, fibra de vidrio, circonio. Lo que más se usa es el fibra de vidrio, porque aparte de dar buenas características en cuanto a su modo de elasticidad, que es muy parecido al diente, además también nos brinda estética por el color, ¿no? El circonio también nos daría estética, pero es por ahí demasiado rígido, es muy duro, ¿eh? El que más se usa actualmente es el de fibra de vidrio. Bueno, vamos a ver las diferencias y similitudes entre las dos restauraciones intraregulares más importantes, que serían el perno muñón colado y el poste comercial. Ambos van a tener una porción coronaria. En el caso del perno muñón tenemos la parte de perno y la parte de muñón, que es todo en una sola pieza colada. Y en el caso del poste comercial tenemos también una porción radicular que va confinada al interior del conducto, y una porción coronaria que es a donde se va a reconstruir luego el muñón coronario, tal cual el perno muñón, pero en este caso va a ser de un material plástico. Ambos entonces tienen una porción radicular y una porción coronaria. En el caso del perno, en una sola pieza; en el caso del poste, una cosa del poste, y luego reconstruiremos nosotros en boca el muñón. ¿Qué diferencias tenemos con ambos? Que el perno muñón colado nos va a llevar sí o sí 2 sesiones operatorias, 2 sesiones, 2 sesiones en el consultorio, y aparte una de laboratorio. Ya vamos a ver bien cómo se hacen cada uno, y ahí van a ver por qué nos lleva 2 sesiones, con todas las desventajas que esto tiene, ¿cierto? En cuanto a tiempo, a posibilidades de que durante la confección del laboratorio se haya alguna filtración en la pieza tratada endodónticamente, ¿eh? En cambio, los postes comerciales, el paciente viene, luego de realizarse el tratamiento de conducto, la endodoncia, y en una sola sesión operatoria yo realizo todos los pasos y ya coloco el poste comercial sin sesiones intermedias, ¿eh? En una sola sesión se realiza todo y ya se sella la pieza dentaria. ¿Qué otras diferencias y similitudes tenemos? Bueno, que vamos a ir haciéndolo en simultáneo y después los vemos en los ejemplos como para que quede más clarito. Pero los pernos muñones colados, en el perno muñón colado, el perno que yo hago lo diseño para la raíz. En cambio, en el poste es la raíz la que se diseña para el poste, porque el poste yo lo compro comercial y tiene una forma determinada. Entonces yo tengo que diseñar la raíz para ese poste. En cambio, en el perno yo hago el perno para la raíz. Entonces el perno estaría indicado en conductos aplanados o elípticos, porque yo lo voy a diseñar para la forma de la raíz. En cambio, el poste estaría más indicado en conductos circulares, que ya viene preformado comercial y es circular. El perno muñón colado me permite modificar levemente el alineamiento de la pieza dentaria. Ahora lo vemos en un ejemplo. En cambio, el poste no me permite modificar el alineamiento, porque como viene el conducto, viene el poste en la misma dirección. El perno muñón colado está indicado en dientes con gran pérdida de sustancia,
En cambio, en los postes, generalmente se requiere por la adhesión de que tengan un pequeño remanente de tejido como para poder adherirme, ¿eh? Además, en los postes tengo algo más de posibilidad de retirar el poste si es necesario. Si tengo problemas en el tiempo con el tratamiento de conducto y tengo que eliminar el poste, ciertos postes son factibles de retirar, no todos, ¿eh? Y bueno, lo que decíamos antes, que no hay riesgo de filtración durante la obturación temporaria, entre las sesiones como sí hay en el perno, que lleva 2 sesiones operatorias. Entonces dijimos, en el perno se diseña para la raíz, o sea que no importa la forma que tenga la raíz, yo el perno lo diseño para ella. En cambio el poste es circular, entonces yo diseño la raíz para el poste. Estos son los postes y vienen los taladros, que se llaman estas fresas largas, digamos. Para cada poste viene un taladro específico de exactamente la misma forma, el mismo calibre, tanto apical como coronario, el mismo taper, la misma forma, digamos, la misma conicidad, si es que es cónico, reproduce exactamente el taladro, la forma del poste para que yo pueda preparar el conducto para el poste. Entonces el poste, hemos dicho, inclinado en conductos aplanados elípticos, en cambio el poste en conductos circulares, porque es circular el poste. En el perno yo puedo modificar el alineamiento, una raíz torcida yo la puedo levemente enderezar con la inclinación que le doy a la partecita del muñón, en cambio en el poste es muy poquito y nada lo que puedo enderezar, porque el poste va en el conducto y yo reconstruyo el muñón, podría apenas, pero no me puedo quedar con todo un montón de material acá sin soporte del poste porque se me va a romper. Y en el poste tenía la posibilidad de retirarlo usando incluso el mismo taladro con el que preparé, del calibre del poste, lo puedo retirar también, ¿no? Sin tanto riesgo. No es algo fácil tampoco, pero hay menor pérdida de sustancia al retirarlo que en el caso de un perno metálico, poste metálico o de cerámica, que ya son más difíciles de retirar, ¿no? Bueno, vamos a hablar específicamente un poquito perno muñón colado y luego un poquito más específicamente bien características y método de confección de los postes. El perno muñón colado podemos decir que es una restauración parcial colada del elemento dentario que va insertada en el conducto y tiene por objetivo posibilitar la confección de una corona o retenedor que va a ser quien va a devolver al diente la morfología y función. No me devuelve la morfología y función el poste, como ustedes ven, es algo incluso de metal, no es estético, ¿eh? Sino que va a ser la corona la que me va a devolver la morfología y función, pero el perno me está posibilitando la colocación futura de esa corona, porque si no, no tendría remanente dentario suficiente para colocarlo. Bueno, los pernos colados se pueden clasificar en únicos, o simples o dobles, según si son dos raíces, si son paralelas. Yo podría hacer un perno muñón colado doble, si son paralelas, o si no son paralelas, tendré que hacer un perno muñón colado seccionado, doble o triple. Se hace en 2 piezas, en una raíz se coloca una y se pasa o como un pernito pasante o como un doble pernito en la otra raíz, porque no dan la inclinación de las raíces, ¿no? Si necesito por retención tomar más de un conducto, a veces tengo que hacer seccionado ese perno. ¿Qué ventajas tiene el perno muñón colado? Que se conserva todo el remanente coronario posible, que mejora, como dijimos, el eje de inserción de una corona inclinada o un retenedor, que posibilita, en el caso que yo tenga que la restauración coronaria, eliminarla en el futuro para rehacerla, me posibilita que pueda remover esa corona conservando el poste, sin destruir el poste. Si tengo que reparar la corona o algo, la puedo eliminar o rehacer y el poste se mantiene intacto.
¿De qué metales pueden ser esos pernomuñones colados? Pueden ser de aleaciones con contenido de oro, de plata paladio o de cromo níquel, es decir, aleaciones con contenido noble o no noble. Entonces estarían indicados en elementos tratados endodónticamente con escaso remanente coronario, con pérdida excesiva de la estructura coronaria, en conductos con formas elípticas impulsivos, en necesidades de cambiar la inclinación de la corona, y en caso de que necesiten retenedores de prótesis fijas o removibles, la pieza dentaria necesita un retenedor y, bueno, y necesita una restauración intraradicular, por supuesto. Estamos reiterando para que les quede claro varios los conceptos que son los mismos. Para la confección del pernomuñón colado yo voy a hacer brevemente una evaluación radiográfica y clínica del elemento dentario, donde voy a hacer una exhaustiva evaluación del tratamiento de conducto. Este tiene que ser óptimo, tiene que estar en las mejores condiciones para yo poder realizar mi anclaje intraradicular, mi restauración intraradicular. Si yo veo que hay problemas de tratamiento de conducto, es tiempo de volver para atrás antes de hacerla a esta restauración, porque es muy difícil retirarlo. En casos en los que no se puede retirar. Entonces se evalúa el tratamiento de conducto, se evalúan las características del diente para decidir realizar la restauración dental, y la restauración interreglar, porque va anclada en el conducto de la pieza dentaria. Evalúo el remanente dentario, evalúo la longitud radicular, porque en base a eso voy a ver cuánto voy a preparar de mi conducto. También tengo que tener en cuenta la calidad y cantidad del periodonto de inserción, ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Y bueno, también la dirección, diámetro y forma de los conductos. En cuanto al remanente coronario, sabemos que tenemos que preservar la mayor cantidad posible de tejido y solamente eliminar el tejido debilitado por caries y restauraciones previas o alguna concavidad que tenga la pieza dentaria, porque yo estoy preparando el diente para luego hacer un patrón de algo que va a ir incrustado, cementado en el conducto, ya lo vamos a ver. Entonces elimino tejido debilitado, sin soporte y zonas de concavidad, ¿no? ¿Cómo preparo la pieza dentaria? Tengo que tener en cuenta que yo voy a tener que preparar en largo y en ancho, en cuanto a lo que voy a tomar del conducto de mi pieza dentaria. ¿Cuánto voy a tomar en largo? 2/3 de la longitud del conducto. O sea, independientemente de la cantidad de remanente coronario que tenga, 1 milímetro, 3 milímetros o 5 milímetros que tenga, no importa, yo voy a tomar 2/3 de la longitud del conducto, de la raíz. O sea, divido en 3 mi conducto y tomaré 2/3. Si la pieza dentaria es más corta, lo mínimo que puedo tomar es una vez la longitud de la corona. Que tenga una relación entonces de 1 a 1, lo que estoy anclada dentro del conducto y lo que va a hacer la futura corona. Si es más cortito que eso, no puedo realizar la restauración porque se va a cementar, se va a salir. Entonces, en largo son 2/3 de la longitud de la corona o un mínimo de una vez en largo de la corona. Y en ancho, el diámetro de la preparación va a ser menor o igual a 1/3. No más de 1/3, porque si ensancho más, preparo más, estoy debilitando la pieza dentaria. Tengo que tratar de que las paredes dentarias alrededor del perno muñón colado me queden lo más fuertes posible. No tengo que debilitar eso. Hasta 1/3 menos. Dividiendo, cortando como una rebanada del conducto, lo divido en 3 y tomo 1/3 nada más de ese diámetro. Y siempre, por supuesto, respetando la anatomía del conducto. En cuanto a la calidad y cantidad del periodonto de inserción que les nombraba, tengo que pensar en el brazo de palanca que va a tener la sutura corona. Si yo tengo este diente y tuviera que hacer una restauración intraradicular, si yo tomo 2/3 del conducto, como habíamos dicho anteriormente, estamos por acá. Y el brazo de palanca o el brazo el periodonto de inserción que tengo es este, nada más. Entonces, si yo hago un poste hasta acá, a la primer masticada del paciente se fractura acá, en el nivel de la inserción del hueso, el diente. Entonces yo tendría que buscar
Si necesito hacer una instalación intraradicular, que no sería este el caso porque tengo mucho remanente, voy a tener que entrar un poquitito más para dar un buen brazo de palanca intraóseo. ¿Se entiende? Tengo que evaluar radiográficamente, además del conducto, del tratamiento del conducto, el brazo, el nivel de inserción de mi pieza dentaria en el hueso, ¿no? Y en cuanto a la dirección y diámetro de los conductos, teníamos que podían ser paralelos, divergentes, convergentes, pueden ser estrechos, anchos, circulares, elípticos. Acá si son paralelos podría ser un perno muñón colado en una pieza simple. Acá ya puede ser un seccionado. ¿eh? En toda esa evaluación previa voy a elegir qué tipo de perno muñón colado. La forma habíamos dicho, circular, triangular, ovoidal. ¿Cómo hacemos la preparación de esa pieza, esos 2/3 en cuanto al largo que tomo el conducto? Lo realizo con una fresa de Gates o desobturador, que me mantiene bien centrado el instrumento en el centro del conducto, y el ensanchamiento con una piso o una fresa largo de piso, que era de 1/3. 2/3 del largo, 1/3 del ancho. Después voy a elegir qué tipo de método voy a utilizar para la confección del patrón. Recuerden que esto es algo que yo voy a confeccionar en el laboratorio y voy a venir y voy a cementar en la pieza dentaria. Entonces la confección de ese patrón puede ser por un método directo, que lo realizo en el consultorio directamente en la boca del paciente, o por un método indirecto donde tomaré una impresión del conducto con silicona, y confecciono un modelo en el laboratorio donde ahí se realiza el patrón para luego poder realizar el perno muñón colado. Por ejemplo, este es el método indirecto, donde ya tenemos el modelo realizado, con el conducto acá preparado, y se coloca un separador, se hace con una técnica, por ejemplo, esto puede realizarse con cera o con acrílico Duralay, un acrílico para patrones. Se va tomando la impresión del conducto, poniendo y sacando cera derretida en el conducto, y saco cuando está rígida, y luego que tengo el conducto bien copiado, procedo a encerar la parte coronaria, la partecita del muñón. Esto se prepara para un colado, esto es todo una secuencia de laboratorio, se coloca en el aro de colado, se coloca el revestimiento, se hace todo el procedimiento del colado y se obtiene mi patroncito metálico, mi pernito metálico. Pruebo en el modelo, y luego se lleva a boca y se cementa en boca. Esto es método indirecto de laboratorio. También podemos obtener el patrón para nuestro perno por método directo, directamente en boca del paciente, por ejemplo con resinas acrílicas del tipo de las resinas Duralay o Pattern Resin. Esto también podría realizarse en cera en boca, pero casi ya no se usa. Con el advenimiento de estas resinas son fantásticas y me dan una manipulación muy cómoda, muy práctica. No tengo riesgo de trabajar con cera, que lo puedo quemar al paciente, es incómodo. Se trabaja el método directo en boca con estas resinas acrílicas. Usamos la resina acrílica y estos peinecitos o pins plásticos, que son los que me van a facilitar llevar el material al conducto para copiar el conducto. Entonces, este sería, por ejemplo, un caso clínico de obtención de un patrón para un perno muñón colado por método indirecto. Ven que tengo una destrucción coronaria importante, tengo muy debilitado mi remanente radicular, ya porque coronario no queda mucho. Entonces acá yo no tengo forma de anclar una cortina, sino es con restauración intraradicular. Entonces evaluamos el caso, vemos que está indicado un perno muñón colado, hacemos la prueba de esos peinecitos o pins plásticos que vamos a utilizar para realizar la confección del patrón, colocamos un separador para que no se nos quede pegado el acrílico y vamos copiando. Podemos llevar el acrílico Duralay en estado bien fluido al conducto con un lentulo, cargamos también un poquito de material en nuestro pin y metemos en el conducto hasta que solidifique. Gracias al separador podemos retirar nuestra impresión del conducto, como lo pueden ver acá. Lo vuelvo a colocar en boca y
Vamos agregando acrílico Duralay en la parte coronaria para hacer la parte del muñón. Hago en un diente, en el otro, en los dos voy haciendo paralelo. Esto lo tengo que tallar en boca ya y darle la forma definitiva que va a tener mi perno muñón colado. Yo puedo evaluar con la medida, si tengo los espesores necesarios para mi cintura corona, ya evalúo todo, tallo, preparo bien. Como vieron la preparación coronaria total, periférica total, las clases anteriores. Acá trabajo de la misma forma como que estos fueron dientes para obtener mis patrones en forma y tamaño definitivos y así obtengo los patrones y los tengo listos para mandar a colar al laboratorio. O sea, yo obtengo el patrón de colado en boca, mando al laboratorio, donde va a volver mi pernito muñón colado confeccionado. Acá están arenados, por eso están así brillantes, opacos. Luego se pulen las partes que van a quedar expuestas al medio bucal, no así la parte que va dentro del conducto, porque eso necesito que esté arenado para que esté rugoso para el cementado. Y pruebo en boca y cemento. Así me quedan los pernos muñón colados exactamente de la misma forma que yo realicé mis patrones. Esto tiene muchas ventajas al método indirecto, porque yo no tengo que ni tocar esto. Yo ya le di la forma que yo quería, tal cual, y así tal cual le di. En cambio, por ejemplo, el método indirecto, el laboratorio, puedo tener algún concepto distinto al mío y me puede hacer muy grande el perno y tengo que estar 2 horas gastando en boca. En cambio, en este caso, yo le doy la forma, tamaño definitiva al perno. ¿Cómo cementamos un perno muñón colado? Por un método de cementado convencional con fosfato de zinc. También puedo usar un ionómero vitrio o un ionómero resina o cemento resinoso, pero con un cementado convencional con fosfato de zinc o ionómero vitrio estamos más que bien porque es metálico. Bueno, ahora vamos a hablar un poquitito de los postes comerciales. Los postes comerciales tienen muchas ventajas hoy por hoy, ya que son, sobre todo los de fibra de vidrio, son muy parecidos al módulo de elasticidad de la dentina. Es decir, que si el diente recibe fuerza con un poste, lo más probable es que yo tenga algún problema, algún fusible en mi poste y no en mi raíz. En cambio, lo que pasaba mucho con los pernos muñones colados que se hacían en la antigüedad es que se fracturaba el diente. El diente está expuesto a fuerzas muy, muy fuertes y claudicaba la raíz, porque era muy fuerte el metal. Entonces, en alguna fuerza exagerada, el perno se mantiene firme y la que se fractura es la raíz y pierde la raíz. En cambio, si el que claudica o el fusible es mi poste, yo todavía tengo la posibilidad de un retratamiento y todavía tengo la pieza dentaria en boca. Acá también teníamos, como habíamos dicho, una porción radicular y una porción coronaria. La radicular que va dentro del conducto, la coronaria que es la que me permite la posterior restauración del muñoncito que va a posibilitar la futura corona. Teníamos que podían ser de distintos materiales, metálicos como acero inoxidable y titanio, y no metálicos como la resina, de cerámica, fibra de carbono, fibra de vidrio, fibra de cuarzo. Hay distintas formas. Los pueden ser bien cilíndricos o más cónicos, con retenciones o no, con una parte coronaria con mucha retención, o hay algunos que son más lisos. Y estarían indicados entonces en conductos de forma circular, en raíces con conductos divergentes. A veces se necesita más de un poste. Yo pongo un poste en una raíz, uno en otra, y con el muñón los uno, como retenedores en elementos unitarios. Tengo que tener algún pequeño remanente mínimo de tejido para poder adherirme, sí o sí, alguito de tejido dentario tengo que tener para la adhesión. Porque la adhesión en el conducto, si bien está mejorada actualmente, sigue siendo cuestionada, no es lo mismo que la adhesión a una dentina y menos un esmalte, que es de las mejores adhesiones. El cementado de estos postes, sobre todo si son los de fibra de vidrio, los estéticos, es con cementos a base de resinas.
que pueden ser autos o duales, no fotopolimerizable porque la luz no me va a llegar al interior del conducto. Yo no tengo forma de poner mi luz de la lámpara que me llegue al interior del conducto. Entonces, sí o sí, los cementos a base de resina tienen que ser autopolimerizables o duales en su efecto, ¿no? Que se inicien fotos, pero que sean autos al final de su polimerización. También podemos cementar algunos, sobre todo los metálicos, con un ionómero híbrido, algún compómero, o si son metálicos, con fosfato de zinc. Pero en líneas generales, los estéticos, los de resina o fibra de vidrio, o fibra de carbono, o circonio, mejor con cemento a base de resina. Autos o duales. ¿Mm? ¿Y con qué material vamos a reconstruir el muñón? Una vez que yo cemento mi poste, tengo que reconstruir el muñón para poder adherir mi futura corona. ¿Con qué materiales puedo realizar el muñón? Con composite de alta carga cerámica, con algún composite reforzado. También puede ser con ionómero, pero no es lo mejor porque no es tan resistente como un composite con carga. Un ionómero híbrido sería un poquito mejor, que es mejorado, o algún componente también. Idealmente composite con alta carga. ¿Mm? O sea, yo cemento el poste y reconstruyo mi muñón. En los postes colados, metálicos, digo, sí puedo cementar con fosfato o ionómero y reconstruyo el muñón con ionómero o con un cemento con una resina, cemento reforzado con resina. Y en los postes de fibra, acá tenemos distintos, estos que tienen una partecita coronaria con alguna retención, estos que son más lisos. Siempre uso el taladro que me trae el ladrillo, el que es correspondiente al poste que voy a realizar, para que tenga un buen calcio, una buena fricción a las paredes del conducto. Y voy a proceder entonces para colocar mi poste a una desobturación del conducto, primero con una fresa de Gauge, la profundización, luego voy a conformar el conducto con el taladro correspondiente al poste que voy a colocar, hago la prueba del poste, procedo al cementado del mismo, cargo el cemento en el poste, puedo cargar un poquito en el conducto también y lo llevo al conducto, hago un movimiento de entrada y salida para que fluya el cemento y lo coloco. Ahí lo dejamos polimerizar, el tiempo indicado por el fabricante, si es dual lo inicio con la luz y dejo el tiempo de polinización del fabricante para la parte dual y luego reconstruyo el muñón, que no está en la foto, y la puedo confeccionar mi corona provisoria. En una sesión vino el paciente y yo ya con la endodoncia terminada preparé, coloqué mi poste, reconstruí mi muñón y coloqué un provisorio y el paciente se va sin riesgo de restauraciones provisorias que puedan filtrar, despegarse, desprenderse entre sesiones, como sería el caso del perno muñón. Bueno, y les muestro, bueno, la bibliografía ya se las dejo, les muestro un poquito más cómo termina el caso clínico que habíamos visto de los pernos por método directo en boca. Habíamos tenido un caso clínico, habíamos hecho bueno, me puse acá la foto de la obtención de los patrones que habíamos hecho con Duralight, eran estos los pernos que venían. En este caso tenemos, por ejemplo, la misma boca, dos elementos dentarios con perno muñón colado y estos dos con poste. Ven que ahí la diferencia de color muestra lo que es la reconstrucción del muñón, esta partecita, como quedan mucho más estéticos, por supuesto, pero bueno, hay indicaciones para cada uno. Dos pernos muñón colado, dos postes. Están preparadas mis 4 restauraciones intrarradiculares, preparado, terminado mi tallado, se hace la toma de impresión, que es lo que vamos a ver el práctico que viene. Se hace, luego ya vienen del laboratorio los casquetes metálicos, se hace la prueba de los casquetes, la adaptación de los mismos y resultado final, las coronas terminadas, en el laboratorio, en el modelo y en boca. Así queda el paciente. Les dejo la bibliografía un ratito. Bueno, igual la van a tener a esto en la plataforma.
Así que, bueno, estamos. Bueno, chicos, ¿alguna duda de la parte de restauraciones intrarradiculares? ¿Se entiende la Profe, diferencia entre pernos y postes? Sí. Mira, ¿Quién habla? yo no entendí muy bien Sí. cómo se retira el poste. Usted había dicho que se podía retirar. Sí, ¿Cómo hay se posibilidades de retiro. Eso es en casos excepcionales en que yo tenga que retratar el tratamiento de conducto, por ejemplo, que tenga problemas de endodoncia, que yo tenga que rehacer el conducto, son los únicos casos que se trata de sacar un poste. Y se saca con el mismo taladro que se colocó, se va desgastando si es de fibra de vidrio, que es el que más ok. posibilidades de retiro da. Los otros son difíciles de retirar también. Bueno. Idealmente uno cuando hace una restauración intrarradicular es para no retirarla más, pero hay veces que lamentablemente hay problemas con los conductos y bueno, hay que hacerlo. Recuerden chicos, en estos casos de restauraciones intrarradiculares, más que obvio decirlo, pero por las dudas se los digo, que todas las piezas dentarias que se tratan tienen que tener un tratamiento de conducto y este debe ser lo más óptimo posible, ¿eh? No puede hacer una restauración intrarradicular sin conducto. Como era el caso, ¿se acuerdan en incrustaciones que hablamos que el diente podía estar vital o desvitalizado? Para realizar una corona periférica también puede tener vitalidad o no el diente. Para este tipo de restauraciones, al estar confinadas al conducto, sí o sí tengo que tener un tratamiento de conducto en óptimas condiciones, ¿eh? Eso que quede claro, es más que obvio, pero por la duda lo aclaro. Y una acotación, doctora, y si bien se desobtura, debe quedar selladito, digamos. Siempre debe quedar, no sé si no lo dije, pero es importantísimo, gracias doctor por siempre tiene que quedar 3 a 5 milímetros mínimo de sellado del tratamiento de conducto, porque es lo que me sella la pieza dentaria de la conexión con el exterior, con el hueso, ¿eh? Y otra cosa, chicos, no porque una pieza dentaria tenga un tratamiento de conducto, sí o sí va a llevar una restauración intraradicular. Eso también es un concepto viejo. No quiere decir que yo tenga un conducto y tenga que hacer una restauración intracoronaria. Eso está directamente relacionado a la pérdida de estructura que tenga el diente. Cuánto de destrucción coronaria tenga. O sea que la indicación, como le dije al principio, es de retención nada más, no refuerzo. Eso también que les quede bien claro el concepto, ¿sí? Estos dos casos, este tipo de restauraciones, los dos ejemplos que le mostraron, vieron hoy en el teórico, ustedes van a hacer cuando estén en 5º año en un paciente. Van a hacer ambos, van a hacer un perno muñón colado y van a hacer postes también, sí. Así que lo van a ver más en la práctica, ¿eh? Bueno, doctora, ¿Alguna? ¿sí? ¿Alguna pregunta? yo tengo una consulta. Sí. Final, usted dijo que los casquetes son metálicos, también para el poste son metálicos. Y eso depende de la restauración coronaria que vos vayas a realizar. En ese caso, si vos perdés estética con hacer este tipo de restauraciones, pero eran restauraciones mixtas, metalocerámicas. Si vos usás eso, por supuesto que perdés la ventaja de la estética del poste. Podrías hacer una corona total, cerámica completa. Pero como ya tenés metal al lado, ¿entendés? En ese caso, para mimetizar todo, para que todo quede parejo, podrías también haber utilizado un circonio. Esto es un caso medio viejo, ya también cada vez se usa menos metales y se va al uso de estética pura, libre de metal. Eso va a odontología, pero hay casos de que todavía se sigue usando metal. ¿Mm? Y en el caso del perno, entonces no se puede colocar una cerámica encima de ese Sí, perno. se puede también meter una cerámica pura o un circonio. El circonio es como un metal blanco, pero también puedes usar Podríamos cerámica hacerlo pura. todo completo de cerámica en Claro, casquete. sí, porque hay cerámicas con alta opacidad que te enmascaran todo el metal de abajo. Si es una cerámica translúcida, no, porque se te va a traslucir el color del perno, del metal del perno. Pero si es una cerámica con alta opacidad, sí, se puede igual. ¿Eh? Por ahí hay Eso muchas ya lo van a ver consideraciones. en corona, sí. No, decía que hay muchas consideraciones, muchas preguntas que ya son, o sea, si bien son clínicas, Claro. está de acuerdo al caso, porque así como bien le dijo, o sea, uno puede opacificar obviamente con el núcleo, con el casquete, incluso también se puede opacificar el muñón, pero ya entramos en otro terreno, no le queremos
mezclar y confundir, pero cada caso clínico sí se puede combinar, pero obviamente que van a tener sus ventajas y sus desventajas. Claro. Está bueno que tengan la inquietud, está bueno que lo pregunte Agustina porque Sí. que tengan la inquietud de ver más allá, digamos, está bueno. Pero sí Porque- que es un mundo esto de las Sí. restauraciones. Si ustedes tienen algo gris o un núcleo metálico, imagínense si le ponen una corona enteramente cerámica, va a haber una traslucidez. Entonces ahí entra en juego otros tipos de materiales o pacificadores, pero bueno, son todo consideraciones clínicas, pero por lo menos tienen que saber que sí se pueden combinar, pero tener en cuenta los diferentes biomateriales que hoy en día contamos en la odontología, como el circonio, los opacificadores de los núcleos que hay en cerámica.